Hola, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza, dale me gusta si te gustó el contenido. Suscríbete, toca esa pequeña campanita que vas a ver ahí abajo, que te va a avisar cuando hay un nuevo material, para que puedas escuchar aquello que quizás hace mucho tiempo que no oyes. Vamos, acompáñame. Como un sonajero. Ese es el título de lo que hoy vamos a conversar. Yo sé que puede parecer un poco raro y quizás lo sea, pero a veces hay ciertas imágenes mentales que nos ayudan a poder identificar diferentes situaciones o conductas que nosotros vamos teniendo. Si se les viene a la mente un sonajero, que es con lo que juegan los bebés o los niños más pequeños, son aquellos que cuando los movemos hacen ruido. Por lo cual, siempre que escuchamos el ruido sabemos que el nene está jugando, que el bebé está entretenido. También podrían identificarnos a través de ese sonido. Ahí viene Nicolás, ¿escuchan el sonajero? Después de un rato es un poco pesado, deja de ser divertido el que alguien constantemente estuviera haciendo sonar un sonajero a cada paso. Quizás de lejos nos parecería divertido, gracioso, hasta quizás entretenido. Pero después de un rato de escuchar ese sonajero una y otra vez, siempre con un mismo sonido, resultaría molesto, denso. Trataríamos de evitar a esa persona que va con un sonajero. Ahora, la pregunta es ¿por qué estoy hablando sobre esto? Cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida vamos acumulando diversos recuerdos, porque obviamente ese sonajero tiene que estar lleno de algo, tiene que haber algo en su interior que haga ruido, porque si estuviera vacío sería silencioso. Solo veríamos a alguien quizás agitando su mano con algo dentro, pero habría silencio. Entonces, para que ese sonajero suene tiene que haber algo. Como les decía recién, a lo largo de nuestra vida vamos acumulando diversos recuerdos. Hay diferentes sentimientos. En cierta forma, para llamarle de una manera, somos como una gran alcancía, en donde guardamos no solamente los pensamientos, sino los recuerdos, sentimientos, los cuales pueden ser muy diferentes y tener diferente tamaño y diferente magnitud. Ahora, si son muy grandes, obviamente, no los vamos a guardar en nuestra alcancía, porque no entrarían. Esas son las vivencias complejas, las pérdidas, los fracasos, los golpes, la tristeza, los abusos. Esos no entran en una alcancía. Esos generalmente no vamos caminando y hacen ruido a medida que avanzamos. Esos quedan guardados en otro lugar. Esos no van a la alcancía de los recuerdos. Cuando yo era chico recuerdo que tenía una pequeña alcancía que era una lata, éramos muy humildes, no viene al caso nuestra situación económica, sino que tenía una alcancía que era una pequeña lata, no tenía mucho, creo que tendría 3 o 4 monedas que ni siquiera estaban en vigencia, pero me las habían dado y yo las había guardado en esa alcancía. Entonces, obviamente, cuidaba mi tesoro porque no quería que vinieran los saqueadores. Uno cuando es niño tiene una imaginación y yo tenía una imaginación increíble. Entonces corría para todos lados. Los piratas no iban a conseguir mi tesoro, eso que tanto me había costado y sumado a mi necesidad. Supe atesorar en esa pequeña lata que se convirtió en mi cofre de los tesoros. Entonces, podía seguir mis pasos. O sea, yo no quería que me encontraran los piratas para que no pudieran robar mi tesoro, no pudieran saquear mi cofre. Pero a medida que iba corriendo, iba como un sonajero, haciendo ruido por todos lados. Porque cuando corría se sacudían esas 3 o 4 monedas en un espacio muy grande. Ahora, con el correr de los años, fui cambiando. Ya mi lata se convirtió en otra cosa. En los años que llevo de vida he aprendido que hay diferentes formas de guardar y almacenar
Algunas veces guardamos ciertos recuerdos o ciertos sentimientos por muchos años. Inclusive podemos llegar a olvidarnos que están ahí. Pero el peso de los recuerdos no se va. Sea de gran tamaño o de pequeño tamaño, el peso de los recuerdos no se va. Nosotros cargamos con ellos. La única forma de dejar ese peso atrás, más allá de que nos demos cuenta de que lo llevamos o no, porque la costumbre de llevar mucho tiempo algo hace que nos olvidemos que lo estamos llevando. Pero el peso está. Quizás no tenemos la conciencia, no sentimos de manera específica ese peso, pero el peso está. Si yo durante muchos años llevara una misma mochila, en algún momento me olvidaría que la llevo, pero eso no quiere decir que la mochila está ahí. Sigue estando en mi espalda, colgando, arrastrando ese peso. Con los recuerdos sucede igual, sean grandes o pequeños. A no ser que los vaciemos y los saquemos de nosotros, los llevamos. Por lo cual, hasta que no los sacamos, vamos a sentir siempre ese peso. Nosotros solemos ir guardando día a día diferentes recuerdos. Como les decía hoy, hay algunos que son más pesados y más densos que otros. Que esos se guardan en otro lugar. Están aquellos recuerdos que nos lastiman, que nos avergüenzan, que nos duelen, que por el motivo que sea los hemos escondido incluso de nosotros mismos, en esos lugares donde no da la luz. De esos no quiero hablar hoy. Hemos ido hablando en otro podcast y hablaremos más adelante. Pero esas son cosas que nos esclavizan, que nos atan, que no nos permiten ser. Pero aquellos pequeños recuerdos, aquellos que por su volumen, que son pequeños, por su tamaño son pequeños, no tienen mucho peso y generalmente no nos damos cuenta y los tiramos en una alcancía, vamos a llamarle de esa forma, a donde almacenamos esos pequeños recuerdos que están en la diaria, en nuestra memoria inmediata, que no tienen mucho peso en sí, no tienen un gran tamaño, pero si vamos juntando uno a uno, la masa total se vuelve pesada. La carga suele ser compleja. Y no solo eso, sino que a medida que más hay, se va moviendo de un lado a otro y va haciendo ruido. Va generando el sonido que hacía esa lata, ese sonajero que yo tenía de cuando era chico. Porque lo cuidamos como si fuera un tesoro. Por eso hoy me gustaría hablar, como dice el dicho, de aquellas cosas pequeñas. El dicho dice que de monedas una a una se va llenando el tarro, se va llenando la lata. Entonces, hablemos hoy de las cosas pequeñas, de aquellas que nos pasan todos los días, de esos eventos que vivimos diariamente, como por ejemplo, alguien que nos responde mal, un insulto, una mala cara, alguien que rompió sin querer algo nuestro, que no nos saludaron, que dijeron algo malo de nosotros, que nos enteramos que estuvieron hablando por detrás nuestro. Todo eso que cada día nos sucede y creemos que es pequeño, por lo cual, como hablábamos recién, no le damos mucha importancia, sin darnos cuenta que nos daña. Y lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar como si fuera insignificante. Pero luego, con el correr de los días que se convierten en años, la alcancía se va llenando. Se va llenando de monedas porque todos los días le ponemos una, dos o la cantidad que hayamos adquirido en ese día. Algunas monedas son de muy poquito valor. Otras quizás un poquitito más costosas, no demasiado. Pero todas van sumando hasta que de repente la alcancía se llena. La alcancía se va llenando. Y a cada lugar donde vamos haciendo ruido. Vamos incomodando. Todos saben que venimos nosotros por el sonido que hacen las monedas en nuestra alcancía, en nuestra lata, ese sonajero de recuerdos. Un día, sin darnos cuenta,
esa lata se llena tanto de eso que la alcancía se rompe. Yo sé que a veces es difícil poder identificar esas pequeñas cosas que diariamente nos van sucediendo, que las vamos guardando, vamos atesorando esas pequeñas monedas que quizás, como cuando yo era chico, ya ni siquiera están en vigencia, pero las guardamos. Esas cosas que vivimos. Pero al ir sumándose, se van convirtiendo en amarguras. ¿Por qué? Porque el valor a esas monedas, a esas pequeñas cosas que pasaron, se las damos nosotros. Y nos vamos apresando de un peso que no es necesario llevar porque ni siquiera está en vigencia. Pero un día, esa alcancía se llena y por el propio peso que van sumando cada una de esas pequeñas monedas de diferente valor, la alcancía se rompe y derramamos todo ese peso de las monedas, quizás sobre alguien que no lo merece. Les voy a leer en Mateo 5:44. Dice: pero yo os digo, y escuchen con mucha atención, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Qué difícil, ¿no? Porque la cita de este versículo lo que dice es el ideal de cada uno de nosotros, debería seguir y tratar de vivir de esa forma, pero no siempre se puede. No siempre somos tan buenos. No siempre somos tan benignos, tan misericordiosos. No siempre lo somos. Porque no alcanza solo con perdonar, con bendecir, con orar, por orar incluso por aquellos que te hacen mal. No alcanza solo con eso. Porque eso te libera, pero tenés que vaciar. Tenés que vaciar esa lata llena de monedas. Si perdonaste, si dejaste ir, soltá también esa pequeña moneda, sacala de la alcancía. Podrás decirme, no, pero si fue simplemente que no me saludó, es sin importancia. No, es pequeña, no tiene mucho peso. Pero recordemos que moneda a moneda se va llenando la lata, se va llenando la alcancía. Y aunque no tenga vigencia, su peso es el mismo. Entonces, si perdonás, si dejas ir, si tratás de ayudar incluso a aquellos que no lo merecen, si le pides a Dios que bendiga a esa persona y que la lleve muy lejos de ti, pero que la bendiga en el transcurso, más allá de lo que haya hecho, también saca ese recuerdo y déjalo caer, tíralo. Porque todo eso se guarda en tu corazón. ¿De qué sirve tener un corazón que va caminando y va haciendo ruido constantemente? Y cuando hablo del ruido, no es solo por un sonido, sino por la agresividad, las malas contestaciones, el maltrato, el estar iracundos, enojados, siempre de mal humor. Ser conocidos porque ante cualquier empujón, cualquier pequeño movimiento o cualquier tropiezo, solemos hacer mucho ruido porque estamos llenos de monedas que cargamos. Yo sé que hay ofensas grandes que hemos sufrido, pero hoy no hablo de esas, porque esas llevan un tratamiento diferente. Hay que soltarlas también, porque esas ya son piedras en nuestra mochila. Pero hoy hablo de esas pequeñas cosas, que aunque son pequeñas, al final del día, nosotros las vamos guardando y se convierten en un peso muy importante. Como les decía hoy, las grandes las tenemos muy presentes, consciente o inconscientemente. Pero el problema es que nosotros solemos subestimar esas pequeñas cosas, esa pequeña mala contestación, el que pasó y te insultó porque
pasaste muy rápido o porque vas muy despacio. La gente siempre se va a enojar con nosotros cuando nosotros no hacemos lo que ellos esperan que hagamos. No hablo de decepcionar, que eso es otra historia. La gente y las personas muchas veces quieren que nosotros hagamos cosas que ellos esperan que hagamos, pero yo no tengo por qué estar preso de eso. Yo no tengo por qué enojarme o por qué ponerme mal si la otra persona tiene su alcancía llena y está buscando un lugar o una persona donde derramar todas esas monedas que fue acumulando a lo largo del tiempo. Para que haya una guerra tiene que haber dos. Entonces, ¿por qué yo me voy a prestar o voy a ser funcional a alguien que lo único que quiere es volcar todas sus monedas porque está a punto de estallar? Si escuchás que alguien viene haciendo ruido, esquívalo. No te acerques, porque si vos venís haciendo ruido, ¿te imaginas lo que puede suceder? Nos convertimos entonces en esclavos de lo que otro quiere hacer, porque va a volcar todas sus monedas sobre nosotros. No caigas en eso, no permitas que eso te suceda. Eso es también perdonar. Eso también es dejar ir. Generalmente no le prestamos atención a esas pequeñas cosas. Imagina que en tu casa, con tu familia, que un hermano te dijo una cosa, que otro te dijo otra, que tu mamá no te contestó bien, que tu padre quizás vino enojado y te contestó mal, te trató mal, porque no cumplieron con algo que dijeron que iban a hacer. Pongamos otro ejemplo, estás casado o casada y estás cansada que tu esposo deje siempre tiradas las cosas en un mismo lugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir juntando día a día esas monedas? Porque ya lo hablaste, ya lo pediste. Y cada vez que deja eso fuera del lugar, es una moneda que pones en tu tarro. Una moneda que pones en tu tarro hasta que en un momento se llena. Y vas a derramarlas sobre él o sobre alguien más. Tienes dos opciones, ya lo hablaste, y si hizo caso omiso o quizás no se da cuenta o no lo registra, ¿qué sentido tiene ir guardando monedas? Hay otras maneras, hay otras formas. Pongamos el caso de que es tu esposa la que siempre te reclama sobre lo mismo, porque deja siempre en un mismo lugar, pero te queda cómodo dejar las cosas ahí. Me gusta dejarlas ahí. ¿Por qué debo cambiarlo si es algo que me resulta cómodo y no molesta? O por lo menos pienso que no molesta. Entonces voy juntando moneda a moneda. Cada vez que ella me da una, yo la guardo y le devuelvo otra y le doy otra. Y así sucesivamente los dos se van llenando de monedas y la casa se convierte en dos sonajeros que van sonando constantemente. Y cuando hay mucho ruido, las palabras se dejan de escuchar. Dejamos escuchar el latido de nuestros corazones. Y lo peor es que de tanto ruido estamos tan enojados, tan ofuscados, tan ensordecidos, que dejamos de escuchar y dejamos de sentir. Y quizás esa otra persona te está diciendo te amo y ya no lo puedes oír. Ya no puedes sentir un abrazo. ¿Qué sentido tiene llenarnos de monedas cuando podemos ir sacándola? Eso no quiere decir que no tienes que decir lo que te molesta, lo que te incomoda. Por supuesto que lo tienes que hacer, porque cada cosa que no dices es una carga más que te sumas. Pero hay cosas que tenemos que dejarlas así. No tenemos que subestimar el peso y el valor, porque cuando queremos acordar rápidamente se llena, se incrementa la cantidad. Creemos que porque algo es pequeño, se vuelve inofensivo y no genera un malestar. Yo les voy a dar un ejemplo. Imaginen, como les decía hoy, que una persona tenga una sola moneda en la lata, en una lata de metal, esa como viene el puré de tomate. No tiene muchas, tiene una nada más. Pero cling, 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 cling. Cada tanto la hace sonar. Y de repente se silencia. Te acuestas si quieres dormir y de repente cling, 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 cling. La lata va haciendo ruido. Va haciendo ruido y te vas ofuscando.
te vas enojando cada vez más. Imagina que a ese ruido se le suma otra moneda y otra, ya son 3. Y el ruido, el gling gling, ya se va multiplicando y así sucesivamente, hasta que se vuelve un sonido insoportable. Así son las pequeñas ofensas diarias y pueden causar mucho malestar, incluso llevarnos a la irritabilidad, como hablábamos hoy, incluso hasta la violencia física y verbal. ¿Por qué? Porque estamos siempre molestos y enojados por el ruido. Y generamos a nuestro paso también ese malestar. En Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, nos perdonará también a nosotros nuestro Padre Celestial. Si nosotros diariamente perdonamos cada ofensa, cada pequeña cosa, por más insignificante que sea o que te parezca, vamos a vivir más tranquilos. Y no solo eso, también van a perdonar a aquellos que nosotros nos convertimos en una moneda. ¿Cuántas veces podemos nosotros ser la moneda en el tarro de otro? Y día a día ir llenando el tarro de alguien más. A nosotros nos gusta que nos perdonen. Nos gusta que nos sepan entender. También es placentero que los demás sean condescendientes con nosotros, porque venimos cargados de moneda y hacemos mucho ruido. Miren que hago ruido, no se acerquen. ¿De verdad? ¿De verdad esa es la forma que nosotros queremos vivir? Muchas veces al día, el hecho de convivir con un otro diferente, por el hecho de cruzarnos unos con otros, de confrontarnos unos a otros, de relacionarnos unos con otros, vamos a ir generando asperezas, esas pequeñas monedas. Prefiero llamarle monedas para no tener que enumerar la cantidad de cosas, los cientos de cosas que pueden ofendernos o incomodarnos mínimamente. No importa cuántas veces al día te ofendan, incluso si es la misma persona, ¿qué sentido tiene seguir juntando monedas? En Mateo 18:21 dice, y escuchen con mucha atención, uno de los discípulos le preguntaba a Jesús, ¿no? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? ¿Hasta 7 veces? Prestemos mucha atención, porque ¿cuántas veces una misma persona en un mismo día nos puede generar un par de monedas? Miren lo que responde Jesús, miren lo que le responde Jesús en el versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Yo sé que parece difícil, pero no es imposible. No hablamos de grandes hechos. No podríamos manejar esa cantidad de hechos fuertes en un mismo día. Pero sí de monedas. Entonces, hasta 70 veces 7. No te quedes con una moneda que no es tuya. No la devuelvas, déjala ir. Porque si yo tomo una moneda que tú me das y se la doy a otro para vaciarme a mí, estoy llenando la alcancía de alguien más. Y en algún momento las consecuencias van a volver. Entonces, deshazte de esa moneda. No se la entregues a otro. Deshazte de ella. Inclusive hasta 70 veces 7. Si perdonamos cada ofensa, sin importar el tamaño, viviremos sin el peso, sin el sonido. Pero lo importante es que seremos más como Jesús y menos como nosotros mismos. Si perdonamos, vamos a ser perdonados. Hoy, como les digo siempre, es un muy buen día. Es un muy buen día para vaciar ese tarro de monedas, para perdonar lo que haya necesario, lo que sea necesario perdonar. El hecho de saber entender que quizás el otro tiene mucho ruido, o no. Quizás no tiene la intención de lastimarte, de tratarte mal, de hacerte pasar un mal momento, una mala contestación. Pero realmente vamos a dejar que modifiquen nuestra vida, que nos vuelvan ruidosos, que nos llenen de monedas,
que ni siquiera tienen un valor, pero pesan. ¿Vamos a arrastrar las monedas de alguien más? En Mateo 19, 26 dice: y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, si quizás no puedes, porque no puedes identificar cada moneda, pídele a Dios. Tómate un tiempo para hablar con Él. Trata de quedarte quieto, de quedarte quieta, para que las monedas dejen por un momento de hacer ruido. No te acerques a otras personas. Mira, haz un recuento del valor que tiene todo eso que has ido guardando. Déjalo ir. Ya no forma parte de ti. Tú no eres lo que otros dijeron, lo que otros hicieron. No vayas caminando haciendo ruido hoy. Hoy es un muy buen día para ser libre, para ser silencioso, para poder oír, para poder sentir, para poder caminar mucho más liviano, más liviana, sin el peso de eso que no tienes por qué llevar. Te van a pasar cosas todos los días, cosas pequeñas. No las guardes. Transítalas, deja ir, no le des importancia, porque todo eso te ata, te pesa, te ensordece y no te permite vivir, amar y sentir. ¿Cómo puedes hacerlo? Vamos, deja ya de guardar lo que no tiene ningún valor. Deja de hacer ruido para poder escuchar, para poder amar, para poder caminar en libertad. Gracias, muchas gracias por compartir hasta el final conmigo, por pasar un poco de tiempo, por escucharme, por darme la oportunidad de decirte un poco de lo que he vivido. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Dale me gusta si te gustó, compartilo con alguien que crees que necesita escuchar, al igual que tú, al igual que yo. Suscríbete, deja un comentario. Recuerda que el programa lo hacemos juntos. Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza. Hoy es un muy buen día para escuchar. Y recuerda que en una semana nos volvemos a ver. No te olvides, tenemos una cita. No llegues tarde.